Muy buenas tardes para toda la comunidad académica. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar a hablar en esta tarde de un tema muy interesante en nuestro encuentro de familia o nuestra escuela de padres. Hoy con un tema muy interesante y aprovechando que muchas de las familias de nuestra comunidad se encuentran en sus casas. Muchos papás salen a trabajar, pero sabemos que los estudiantes por fuerza mayor en este momento están en el hogar. Entonces los quiero invitar hoy a que nos pensemos en un tema muy interesante que tiene que ver con el amor. ¿Cómo se vive el amor en tiempos de pandemia cuando no esperábamos estar tanto tiempo juntos? Entonces vamos a tocar 4 elementos para abordar el concepto del amor. Me meto en camisa de 11 varas porque el amor es algo tan lindo, tan profundo, tan ancestral, que es difícil definirlo, ¿cierto? El mago de Oz decía: si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión. Pero es un sentimiento, es una necesidad. ¿Qué es el amor? Entonces vamos a hablar como un poquito de qué es el amor, cuántos amores hay o qué clases de amores tenemos, qué tiene que ver el amor y la convivencia. Y la pregunta inicial: ¿cómo se vive el amor en tiempos de pandemia cuando no esperábamos estar tanto tiempo juntos? Es innegable que ese concepto del amor, eso que sentimos, eso que en algún momento nos hizo vibrar y sentir cosquillitas, es posible que en este momento, en este tiempo de pandemia, es posible que se haya desdibujado un poco o que tengamos sentimientos que de pronto no sabemos cómo definirlos, o pensamos que el amor se acabó o que el amor se transformó. Entonces la idea es que hoy como comunidad reflexionemos acerca de eso. Realmente, ¿qué es ese sentimiento de amor? Bueno, biológicamente hablando, podríamos definir el amor como una emoción. Tenemos muchas emociones y el amor podría ser una de ellas, y de hecho está conectada pues con algún área del cerebro, ¿cierto?, que define o que hace que sintamos como cierta necesidad de afecto, ¿cierto?, de estar cerca del otro, de compartir, porque somos sujetos sociales y esa necesidad social se fortalece por un vínculo, ¿sí? Y ese vínculo podría ser el amor, una emoción, un sentimiento, o será una decisión. Hay un psicólogo Stenberg, que él proponía el triángulo del amor, y él decía que para definir el amor podríamos hablar de pasión, de intimidad y de compromiso, y él decía que con esos tres hacíamos o podríamos definir lo que es el amor, ¿sí? Para poder conformar como el triángulo del amor. El padre Juan Jaime dice en sus conferencias acá en Colombia que el amor no es un sentimiento. Él decía parte de un sentimiento, pero definitivamente el amor es una decisión. Vamos a ver si es posible definir el amor como una decisión. Entonces podríamos pensar en ese origen biológico del amor, ¿cierto?, esa raíz que es la emoción, ¿cierto? El amor, sin embargo, es definido por digamos, por los griegos. Yo de pronto quiero compartirles algunas definiciones de los griegos, pero empiezo con Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera. Él decía que, o para él, el amor, él decía, es el que los años o la costumbre te convence o te enseña a amar a alguien, y el que te marca desde el primer momento de coincidencia. Bueno, pero para los griegos, por ejemplo, existen varios tipos de amor. Ellos hablaban de 4 tipos de amor. Uno de ellos, que es el amor eros. Ese amor eros, que es ese amor intenso, pasional, carnal, si se quiere, ese amor que sentimos de atracción cuando vemos a alguien y a primera vista nos genera impacto, ¿cierto? Ese amor de las maripositas en el estómago, ese amor que nos hace estremecer, el amor del enamoramiento, el amor del deseo, el amor sexual, si se quiere definir de alguna manera. Y es natural en el ser humano este tipo de sentimiento. Incluso algunos estudios dicen que probablemente con los años ese tipo de amor se desdibuja un poco, porque las relaciones que son muy duraderas tal vez ya no podrían sentir esa misma pasión inicial, ese amor eros. Al final vamos a hablar un poquito de eso. Otro tipo de amor que definen los griegos es el amor storge. Ese amor storge o storge es el amor fraternal, el amor duradero,
¿sí? Es el amor que se cultiva como con el tiempo. Incluso sé que muchos de ustedes tienen amigos de hace muchos años, amigos con los que casi no se ven, pero cuando se ven se saben que se quieren el uno al otro. Es un amor muy bonito. Incluso ahorita en épocas de confinamiento es muy común que busquemos amigos de vieja data. Ese amor storge, ese amor que nos hace recordar como esas experiencias iniciales de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, con el que fuimos compartiendo. Hay otro amor muy hermoso también, que es el amor filia o filial, que es el amor de la solidaridad, el amor de la hermandad, el amor al prójimo, ¿cierto? Incluso es un amor también ancestral, es otro tipo de amor u otra manera de amar, ¿cierto? Ese amor filial frente a la otredad general, frente al, digamos, al conglomerado, ¿sí? Frente a ese amor que es grande, ¿sí? El amor filial. Y el otro que sería el amor ágape. Ese amor ágape, que también es un amor muy lindo, podríamos decir que se refiere a la frecuencia más profunda del amor, ese amor que es incondicional. Incluso yo lo llamo el amor ágape. Para mí es el amor universal, es ese amor que se tiene por todo el mundo, no por una persona sino por la gente. Incluso es ese amor que es trascendental y que es espiritual, si se quiere, es el amor hacia lo divino, desde cualquier creencia que tengamos, los que creemos en Dios, es ese amor a Dios, o los que no tienen una creencia en un ser superior, es ese amor a la naturaleza, es ese amor por el respeto del otro, pero por ese respeto que es universal. Incluso es ese amor por un mundo feliz, por un mundo sano, por un mundo que se ama, pero que se ama en términos, ¿sí?, de ese amor ágape. Esos serían pues los amores que plantean los griegos. Bueno, reflexionar sobre el amor, definitivamente nos quedaríamos en divagar y divagar, porque sé que hay muchos conceptos, muchas concepciones del amor, desde la psicología, desde la filosofía, desde la antropología, desde la religión. Miren que incluso desde la religión el amor es una virtud, ¿cierto? Una de las 3 virtudes, que son la fe, la esperanza y el amor. Entonces el amor también es una virtud, y un ser humano virtuoso es un ser humano que se humaniza, ¿sí?, frente a lo que percibe alrededor. Entonces ese amor, que lo percibimos de diferentes maneras, es posible que lo encontremos en personas diferentes, pero también es posible que en una sola persona tengamos como la sensación de que tenemos varios tipos de amor, como que la queremos con pasión, con deseo, pero como que a la vez la vemos con ese amor universal, con ese don de gente, pero a la vez también descubrimos como eso espiritual en ese ser humano, y también ese sentimiento filial. Es posible que eso no suceda. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el amor y la convivencia diaria? Definitivamente el convivir nos hace reflexionar sobre si ese amor realmente podrá ser o no ser un amor verdadero. Delicioso tinto fruto de mi tierra. Entonces, para que el amor prospere en la convivencia diaria, hay algunos elementos que lo afectan, ¿cierto? Que afectan como lo que es el amor, ¿cierto? O al menos la manera como percibimos los sentimientos. Uno es la personalidad de cada uno. Es innegable que, digamos que ese primer amor, ese amor que impacta, ese amor es posible que perdure a lo largo del tiempo de acuerdo a las características de la personalidad, ¿cierto? A cómo nos llevamos, a cómo manejamos las emociones, a cómo cedemos frente a la forma de ser del otro. ¿Sí? Estoy hablando en época de confinamiento, es decir, cuando no esperábamos estar tanto tiempo juntos. El otro elemento que nos ayudaría a reflexionar sobre qué es el amor a través de la convivencia diaria sería un elemento que yo llamo la justicia hogareña, y es que cuando estamos en el hogar, cómo nos dividimos los quehaceres, cómo nos dividimos las responsabilidades, cómo somos justos con esas personas que viven alrededor. Es posible que una buena convivencia, digamos que ese amor filial que tenemos, o que ese amor, que ese amor filial es posible que se viva mucho mejor cuando hay justicia hogareña, es decir, cuando estamos conviviendo en un hogar, pero todos tenemos conciencia de ese hogar, ¿sí? Cuando todos sabemos que es en ese hogar, todos vivimos, todos aportamos. Entonces esa justicia hogareña nos llevaría a que ese amor verdadero se visibilice de una manera mucho más bonita. Saludo a las personas que en este momento están escribiendo, qué bien. El otro elemento que también afecta el amor tiene que ver con la tolerancia, los niveles de tolerancia que tenemos. Posiblemente a una persona la amamos, y ese amor inicial, que es el amor eros, ese amor hace que la tolerancia suba. Por eso cuando estamos recién enamorados toleramos todo, y por eso no nos importa que la otra persona cometa errores. Ojo,
pero es a través del tiempo cuando esos niveles de tolerancia tienden a bajar un poquito, entonces no es que el amor se acabe, sino que se desdibuja un poco. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ese mismo nivel de tolerancia. Entonces la tolerancia definitivamente es un elemento que podría transformar la percepción que tenemos del amor. Otro elemento que afecta el amor y la convivencia diaria serían los cambios repentinos de hábitos. Por ejemplo, las personas que conviven juntas porque se casaron, porque se fueron a vivir juntas, porque tuvieron hijos y están conviviendo con sus hijos, seguramente pensaron, ¿cierto?, los que se casaron en vivir una vida para toda la vida, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, que todos los días cada uno iba a salir a trabajar, que cada uno iba a hacer cosas diferentes. Definitivamente lo que nos deja de frente el tema del confinamiento no es el confinamiento mismo, no, sino el vernos todo el día frente al otro y saber que ese es el otro en su estado real. Realmente eso es lo que afecta, ¿sí? Entonces no es que no queramos al otro, sino que realmente lo estamos aprendiendo a conocer en su estado más real. Esos niveles de tolerancia entonces también se ven atravesados por esa convivencia mutua. Es normal que hay cambios repentinos, ¿sí? Porque de un momento a otro nos tocó vivir juntos, ¿cierto? Hellman decía, no es para quedarnos en ella que compramos una casa. Y tiene razón, muchos de nosotros pensamos en formar un hogar, pero no en estar las 24/7 en la casa. Y tal vez a muchos de ustedes les tocó, incluso a muchos de los estudiantes les tocó de repente, ¿cierto? Y de hecho muchos se amparaban en el colegio, ¿sí?, en la institución, ¿sí?, y cuando llegaban a casa ya llegaban con más agrado, incluso a veces se salían de casa cuando había algún problema, un ratico, y vuelven, y ya el problema está disipado. Incluso en las parejas es muy común que cuando haya algún desencuentro, salga de una vueltecita y vuelva, y ya como que está más calmadito. Pero ¿qué pasa si ni siquiera podemos salir? Si nos toca solucionar las cosas ahí mismo. Ese sería entonces un elemento que afecta la percepción que tenemos del amor. Y el otro elemento, que también es muy importante y hay que hablar de ello, tiene que ver con la situación económica. ¿Sí? Es innegable que digamos que todas las situaciones que percibimos al interior de los hogares que están relacionadas con nuestra economía afectan también la percepción que tenemos del amor. ¿Por qué? Porque cuando hay carencia, como nos pasa a muchos de los colombianos que no ganan para vivir, sino para sobrevivir, entonces nuestra mente no está ni siquiera en función de cómo amar al otro, sino de cómo pagar los servicios, sino en función de cómo pago el estudio, sino en función de cómo compramos datos, sino en función de si conseguimos o no conseguimos un computador. Nótese que en ese caso, ¿sí?, el amor no pasa a un segundo plano, no, sino que el amor tendría que soportar todo ese tipo de decisiones. Pero es innegable que cuando hay una carencia, ¿sí?, económica, ¿sí?, sentimos o tenemos la percepción de que el amor se ve afectado por ese tipo de situaciones. Entonces, y como esto podrían mencionar múltiples elementos que afectan la convivencia diaria, y dentro de esta convivencia la percepción que tenemos del amor o de amar o no amar a la otra persona. Incluso antes de que hubiese el confinamiento, sé que a muchos de ustedes les pasaba algo muy bonito. Por ejemplo, que vamos a poner como ejemplo a una pareja de esposos o de personas que viven en unión libre. Por la mañana se va él para el trabajo, ella también, o uno de los dos se queda en el hogar, pero por la tarde cuando llegan se extrañaron. Entonces a veces el distanciarse un poquito del otro hace que anhelemos al otro. Y de hecho por eso los hijos se bajan para el colegio y anhelan a su madre, a su padre cuando son pequeños, pero cuando llegan por la tarde se regocijan en el hogar. Ahora, si no tienen que salir, ¿cierto? No podemos tener la sensación esa sensación bonita de extrañar al otro, sino que el amor entonces ya no se construye sobre ese extrañar al otro, sino sobre la convivencia mutua, ¿sí? En ese sentido el amor se nos puede desdibujar un poco. Entonces, lógicamente, hablar pues del amor no es hablar para pensar en cómo el amor se siente de manera extraña, sino cómo asumir eso y cómo, como seres humanos, afrontar y entender que el amor a veces se nos esconde un poquito, digamos, en nuestra mente, pero probablemente nuestros sentimientos estén bien. Entonces, la pregunta realmente que, digamos, que me lleva a hacer este encuentro con ustedes es: ¿cómo se vive el amor cuando no esperábamos estar tanto tiempo juntos? ¿Por qué sentimos que el amor se transforma de un momento a otro? ¿Por qué sentimos que estando al lado del otro ese amor o se distancia o al contrario se acrecienta? Sí, ya me decía en estos días un hermoso estudiante, me decía: la experiencia más linda del confinamiento es que creí que mi hermanita era lo más horrible del mundo. Yo no sabía a mi mamá cómo se la aguantaba, y ya llevo 2 meses con ella, que tiene 10 años y yo tengo 17, y he aprendido que es una niña espectacular.
Y yo pensaba que bien, es decir, que la convivencia diaria y seguidita no es negativa necesariamente, también es una oportunidad para conocer al otro en ese estado, digamos, más natural, para conocer al otro mucho más de frente. Esto que nos está pasando, querida comunidad, el hecho de que nuestros estudiantes estén en casa, los papás algunos se tengan que quedar en casa y trabajando desde la casa con el teletrabajo, otros tengan que salir y dejar a sus hijos solitos todo el día, esta nueva experiencia, ¿sí?, pese a que es una situación de crisis, no tiene que ser tan negativa del todo. De hecho, podría ser una oportunidad nueva para reinventarnos como familia. Entonces, he ahí de reflexionar sobre el tema. Sí, la pregunta es entonces, ¿qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos si yo a veces siento que esto, que no sabemos para dónde va? Y esos sentimientos están ahí. Entonces, también sé de muchas parejas en asesorías individuales, escucho situaciones, por ejemplo, de parejas que al estar conviviendo definitivamente ya se dieron cuenta que no era el uno para el otro, o sienten que ya, aunque hay un amor como más de hermanito, no hay ese otro amor pasional, ese amor de deseo, ese amor de también querer una vida muy íntima con el otro. Entonces, la idea es pensar que esto no va a ser para siempre. El tema del confinamiento, paso a paso, también se va a ir dilucidando, se va a ir aclarando. Y en época de crisis, lo dicen los expertos, no es donde hay que tomar decisiones así como a la carrerita, sino darle tiempo al tiempo. Hay que darle un poquito de tiempo a esos sentimientos para que se aclaren. Entonces, definitivamente en tiempos de pandemia tenemos que pensar algo, y es que la vida continúa y no podemos postergar hasta cuando esto termine para tomar nuestras propias decisiones en el hogar, ¿no? Después cuando termine, no, porque no sabemos ni siquiera cuándo va a terminar. Entonces la propuesta es que pensemos que la vida continúa, que no es necesario prolongar, o postergar, que finalmente estamos en el hogar y cada uno hace lo que le corresponde, ¿sí? Que podemos darle un poquito de más tiempo al amor y a reflexionar sobre ese amor que es muy lindo, pero que es un amor que se transforma, que es cierto. Y así como les decía ahorita que lo iba a mencionar, que así como algunos estudios dicen que con el correr de los años ese amor eros se pierde, pues yo les digo que hubo un estudio muy lindo en Estados Unidos con un par de neuropsicólogas, Fisher, bueno, y no recuerdo la otra, y Anna Fisher decía algo muy, ellos decían algo muy lindo, decían, no, ese estudio fue muy hermoso porque tomaron como ejemplo a parejas que llevaban más de 20 años de matrimonio, ¿sí? Y entonces lo que hicieron fue tratar de dibujar en la pantalla, ¿sí?, qué áreas del cerebro se activaban, ¿sí?, con el enamoramiento. Entonces hicieron una comparación entre parejas recién enamoradas y las parejas que llevaban más de 20 años. Oh, sorpresa, ¿qué descubren? Que las mismas áreas del cerebro que se activan con el enamoramiento, así como cuando sentimos esas maripositas en el estómago, también se activan en las parejas que llevan más de 20 años. Y no lo hicieron con pocas, sino con muchas parejas que ya llevaban mucho tiempo viviendo juntos. Con esto, ellas dos desvirtuaban esa creencia popular de que porque llevamos mucho tiempo no podemos sentir esa vibración o ese amor bonito o ese amor pasional. Al contrario, pareciera ser, si somos capaces de dilucidar y de darle espacio a ese sentimiento del amor, que con el paso de los años el amor se puede vivir también mucho más intensamente. Y si no lo dejamos caer en la rutina de pensar que es que el otro está ahí, vea, ya yo con este o con esta desde hace tantos años, si lo dejamos caer en la rutina, graves. Pero la invitación es a que repensemos que como seres humanos estamos primero en toda la capacidad y segundo en todo el derecho de vivir un amor pleno, un amor filial, un amor eros, un amor storge, un amor vivo, un amor completo, ¿cierto? Incluso un amor de compromiso. Podemos vivir ese amor o recuperar esa sensación que teníamos, por ejemplo, al inicio cuando éramos novios. Claro, que no es igual, claro que no es igual, porque es que no es lo mismo cuando tenemos 12, 13, 15 años que cuando tenemos 30, 35, 50, 80. La percepción del amor es diferente. Pero lo cierto es que los seres humanos somos de ciclos. Entonces, así como a veces sentimos que el amor como que se va apagando, hay chispas donde el amor vuelve y renace. En este momento, muchas familias están en un bajoncito por la situación actual, ¿sí? Pero ese bajoncito no es para toda la vida. Justamente el ser humano es un ser humano en movimiento. Entonces ese sentimiento de amor que a veces parece perderse,
también es un sentimiento de amor que podemos reencontrar más adelante. Entonces hay que implementar nuevas rutinas, ¿cierto? Para el amor, llenarnos de esperanza, hay que tener prioridades, ¿cierto? Hay que tratar de disfrutar de la vida. Entonces, digamos como algunos elementos importantes a tener en cuenta. Entonces, tienen que ver con hacer, ¿cierto? En el hogar, cuando hablamos del amor, el amor, como decía el padre Juan Jaime, el amor probablemente no solamente sea un sentimiento, ¿sí? Y en esa triada o en ese triángulo del amor, recuerden que hay algo muy lindo, porque si el amor es pasión, si el amor es compromiso y si el amor es intimidad, ¿sí? Ese compromiso es lo que el padre Juan Jaime realmente llama una decisión. Podemos tomar la decisión de amar al otro. Y algo que me parece muy interesante, no se ama al otro por lo que es el otro, sino a pesar de lo que es el otro, ¿sí? Entonces, y de hecho, dicen algunos filósofos, no nos enamoramos de la luz, sino de la oscuridad del otro. A veces no nos damos cuenta que de manera inconsciente elegimos al otro, no porque era bonito, que era muy bien, no porque tenía muchos billetes, no, sino a pesar de que no era tan caballero, o a pesar de que no hacía las cosas que yo quisiera que hiciera, o a pesar de, ¿sí? Es decir, que también nos enamoramos de eso negativo del otro. Entonces, para poder vivir ese amor de una manera más plena, pensemos en lo siguiente: la vida continúa, ¿sí? Y el amor o el sentimiento puede quedar. Entonces, el amor es un amor que incluso puede durar para toda la vida, pero si decimos para toda la vida, eso suena como wow, una obligación, y resulta que el amor no es obligación, el amor es decisión. Entonces podemos decidir amar al otro ¿sí? Aunque no sea esa persona que yo tengo en mi ser ideal, ¿cierto? Hay un psicoanalista, Jacques Lacan, que definía el amor de una manera muy extraña. Él decía amar, pero él se refería a esa primera forma de amor, que es el amor pasional. Él decía, amar es dar lo que no tenemos al ser que no es. Entonces él planteaba que en esa primera fase del enamoramiento usted quiere aparentar algo que no es para poder casar en ese modelo ideal de la otra persona. Pero la otra persona está en la misma situación, está también queriendo encajar en tu modelo de ser ideal, ¿sí? Entonces cuando nos encontramos, cuando vimos que el otro no estaba en ese lugar tan ideal, que no ganaba tanta plata, que no era, por ejemplo, que la mujer se quitó el maquillaje y ya no era tan brillantica como se veía con el maquillaje, que ya la otra persona no tenía esa, digamos, esa dulzura para tratar, sino que ya le conoce esos momentos de enojo. Entonces, ese enamoramiento, ¿sí? Ese amor pasional cae un poco, pero va subiendo otro tipo de amor, que es el más lindo, que es el amor profundo, que es el amor que va mucho más allá, que es el amor del compromiso, que es el amor que es la decisión. Entonces decidimos amar al otro, no por lo que es, sino a pesar de lo que es. Entonces, ¿qué hacemos durante esta pandemia? También darle tiempo al amor, ¿sí? A veces tomar decisiones a la carrera no es tan bueno, es mejor darle un poquito de tiempo y reflexionar si vale la pena. Por ejemplo, en el caso de hogares que llevan mucho tiempo y que han construido cosas muy hermosas, si vale la pena tirar toda la borda, ¿sí? O no darle paso como a ese amor. También implementar y hacer cositas nuevas en el hogar, aprovechar incluso que estamos en tiempos de confinamiento para darle como otro significado a lo que normalmente le dábamos. Si definitivamente el mundo nos quiere transformar, hay que salirle adelante al mundo, y en el hogar hay que tratar de dinamizar. Incluso no estoy hablando solamente del amor hacia la pareja, sino del amor hacia la abuela, hacia el padre, hacia el hijo, el amor hacia el sobrino, incluso el amor hacia el hermano, hacia el peregrino, ¿sí? Ese amor que es el amor general. Entonces también, y lo digo a las personas que en este momento están acá en línea, el amor, o para poder preservar ese hermoso amor, hay que dar esperanza, para poder que ese amor brille en el hogar. No se les olvide que papá, mamá o esa persona adulta que está a cargo es la encargada de dar esperanza en la casa. No solo amor, sino esperanza, ¿cierto? Y la esperanza es con amor. Es decir, dar o generar la sensación de que siempre pase lo que pase, nos va a ir bien. Eso es esperanza, ¿sí? Es tener siempre esa mentalidad linda y positiva, ¿cierto? Que emana justamente de ese sentimiento de amor. Otro elemento sería tener prioridades, ¿sí? Que prima en la casa,
¿cierto? Mafalda decía, Quino a través de Mafalda, que lo urgente no deja tiempo para lo importante. Sí, hay cosas urgentes en la vida y hay cosas importantes. Realmente lo importante es lo que tiene que ver con el amor y lo urgente con el compromiso. Por eso no siempre estamos mirándonos así románticamente, diciéndonos te amo, sino que también tenemos que salir a trabajar. Incluso he encontrado que muchas mamás o muchos hijos mejor le reclaman mucho amor a sus mamás y le dicen, es que usted a mí no me demostró el amor. Una mamá me decía una vez, claro, ¿cómo no se lo iba a demostrar si yo todos los días salía a trabajar? Yo trabajaba era por él o por ella. Y él no entiende eso. Y resulta que es que cuando ese amor solamente se ve a través del compromiso, ¿sí? Es un amor que se desdibuja. ¿Sí? Ya, de hecho, en El amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez hacía una reflexión al respecto sobre los sentimientos que se expresan con el hacer, pero no con el ser. Que es posible que un padre o una madre salga todos los días a trabajar y le parece un acto muy heroico para demostrarle amor a sus hijos. Pero si no toma esa acción de ir a trabajar y la expresa en palabras día a día, es posible que su hijo o su hija no valore ese trabajo del día a día. Entonces también hay que dar esperanza a los hijos y hay que explicarles de qué manera les estamos demostrando ese amor. Las prioridades entonces, ¿qué es primero, lo urgente o lo importante? Otro elemento para poder vivir el amor es disfrutar de las cosas simples. ¿Sí? Ya lo decía hace 15 días también en un Facebook Live, las mejores cosas de la vida son gratis. Y el disfrutar de las cosas simples tiene que ver sencillamente con la felicidad. ¿Cierto? Una persona feliz disfruta de las cosas pequeñitas. Poderse disfrutar un rico café, poder conversar con la otra persona, podernos acostar todos en la misma cama y contar chistes. El amor son esos pequeños detalles, pero más que los detalles es disfrutárselos. Y el disfrute de la vida no tiene que ver solamente con lo que hay afuera, sino con lo que emana de nuestro interior. Y entonces ese amor vivido, esos 4 tipos de amor hacen que brote de nosotros el disfrute de las cosas cuando somos conscientes de que podemos amar de diferentes maneras. Es posible que yo tenga un hijo y hoy lo ame como hijo que salió de mis entrañas, pero otro día es posible que simplemente lo ame como parte de la naturaleza, porque de pronto ese amor de hijo se distancia un poco, ¿sí? Y el otro elemento tiene que ver con comprender al otro. Comprender al otro. Y comprender al otro es también estar ahí con el otro. Entonces, así como ese sentimiento de amor a veces en mí se desdibuja, a veces digo sí querré, no querré, es posible que el otro también sienta eso. Por eso ese comprender al otro es nutrir la relación del día a día. Entonces, así como sentimos que a veces ese sentimiento de amor se desdibuja, que a veces no está hoy quiero y mañana es como si odiara a esa otra persona, pues recordemos que a veces digamos que ese amor se ve desdibujado por situaciones de la vida cotidiana y de hecho por situaciones externas. Ya lo hablaba ahora cuando nombraba las situaciones económicas y estatales, por ejemplo la violencia y situaciones que están por fuera, digamos, de nuestro mundo interior, pero que afectan nuestro mundo interior. Entonces, para poder vivir el amor en tiempos de pandemia, cuando no esperábamos vivir tanto tiempo juntos, estar tanto tiempo juntos, hay que sembrar esperanza. Hay que pensar que pase lo que pase, nos va a ir bien. Que pase lo que pase, ¿sí? Ese amor es un amor fundante. Y cuando el amor no es simplemente un sentimiento que puede cambiar hoy que sí y mañana que tal vez no, cuando realmente es una decisión, es un amor, ¿sí?, que se forma como en esa tríada hermosa que tiene que ver con lo íntimo, y lo íntimo es muy lindo porque lo íntimo no tiene que ver con la intimidad sexual solamente, sino con ese día a día donde voy conociendo al otro, donde me voy acercando al otro, donde sabe exactamente por qué me río y por qué no, y qué le gusta y qué no. Esa triada entonces que tiene que ver con la intimidad, con la pasión, y la pasión tampoco es un concepto meramente sexual. La pasión tiene que ver con esa energía que le ponemos a la vida, ¿sí?, a las cosas, al mundo, a lo que vivimos, a lo que hacemos, esas ganas, ¿sí?, de vivir y de estar ahí, y eso que se transmite, como lo decía ahora, a través de la esperanza. Entonces, esa intimidad, esa pasión y ese compromiso para esa triada de lo que significa el amor. Y el compromiso, este compromiso de la triada, tiene que ver con decido. Entonces decido amar, ¿sí?, pase lo que pase, incluso no por lo que eres, sino a pesar de lo que eres. Decido que durante este tiempo de confinamiento voy a ser una persona feliz y
para ir terminando, porque hay que ir cerrando el proceso, entonces algo que es muy importante, incluso que es hasta bíblico, porque hay una partecita de la Biblia que dice que hay que amar a Dios y al prójimo. ¿Cómo? A ti mismo. Es decir, que hasta en las Sagradas Escrituras se profesa el amor a sí mismo, ese amor propio. Entonces, que tiene que ver con cuánto me amo. Y ese amor propio tiene que ver con algunos elementos fundamentales. Y es, ¿cuánto me quiero? ¿Sí? ¿Me gusta o no me gusta lo que veo en el espejo? Es decir, esa autoimagen. ¿Sí? ¿Qué pienso de mí? Que tiene que ver con esa autoeficacia. Entonces, ¿qué tanto me amo? ¿Qué pienso de mí? ¿Cierto? La autoimagen, la autoeficacia, ¿sí? Y el autoconcepto. Si abriéramos un diccionario, ¿qué diría que quién soy yo? Entonces, antes de pensar en todo ese amor a los demás y ese amor en el confinamiento, hay que pensarse a sí mismo como un ser humano digno de ser amado. Digno de ser amado primeramente por mí mismo. Porque el amor para muchos desde la ética también es un valor, ¿sí? Y el valor, ¿sí?, se le atribuye, ¿cierto?, al ser humano, ¿cierto?, la valencia, qué tanto vale. Y resulta que el ser humano no necesita que nadie lo mida ni le diga cuánto vale, porque por sí solo ya es valioso. Entonces tú eres una persona valiosa aunque nadie te lo diga. Yo soy un ser humano valioso aunque nadie me lo diga. En ese sentido, nótese que el amor propio no puede depender de otros amores, ¿sí? Esta semana conversaba con una persona que me decía, yo no soy capaz de vivir sin el amor del otro, de aquel o de aquella. Y yo pensaba, o sea que ese es un amor que depende necesariamente del otro. Y para poder vivir el sentimiento de amor plenamente, primero hay que amarse a sí mismo, para que no tengamos que depender de otros, porque tal vez ese sentimiento de amor, cuando no hay amor propio, se desdibuja con el otro y se convierte en dependencia, ¿sí? Y entonces la dependencia ya no es amor, ya ese es un disfraz del amor, que creemos que amamos al otro, pero no, simplemente lo necesitamos para poder sentirnos completos. Entonces, para vivir el amor en esta época de confinamiento, yo los invito primeramente a vivir el amor propio, a quererse a sí mismo, a valorarse como ser humano. Y vamos a ir terminando este Facebook Live, que los quiero dejar con una hermosa frase de Gabriel García Márquez, en El amor en los tiempos del cólera, hermosa, que dice, por acá la tengo apuntadita, dice, y me encanta, dice, si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría, te quiero, y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Bueno, eso fue todo lo que tenía hoy para contarles sobre el amor. He visto que han escrito como algunos elementos hablando acerca del tema, que bien, hay muchos comentarios. Saludes pues como a María José, Yadismir, Nelly Hernández, veo muchas personas conectadas, qué bien. Valentina, Dulce, Lina María Durango, la rectora, muy buenas tardes. Mónica, muy bien. Entonces, sí, se escuchó un poquito bajo, pero bueno, era todo lo que tenía para contarles sobre el amor, y dejar después como la invitación como comunidad académica, ¿sí?, a que tratemos de que esa convivencia en familia sea lo mejor llevadera posible. En unos 15 días vamos a hablar de un tema que también nos compete a todos, que tiene que ver con angustia, depresión e ideación suicida. En la página institucional entonces vamos a estar publicando cuándo vamos a conversar sobre el tema, incluso qué rico antes de eso recoger como sus inquietudes sobre el tema, porque es un tema que también nos atañe a todos. Hablar del amor también es hablar del amor también es hablar de esas situaciones de la vida diaria que nos convergen a todos, o que nos incumben, de esas situaciones que ya digamos que afectan positiva y negativamente. Bueno, entonces fue un gusto haber estado con ustedes, y nos veremos